soy consciente que me toca hablar con ustedes de un tema que es complejo, que es el tema del expediente administrativo electrónico, y que no es más que la fusión de dos temas que para el derecho administrativo son tabú, por eso también tanta explicación. Por un lado, el tema de la tecnología, que es un tema nuevo, pero esotérico, que nos ha dicho Miriam, por ejemplo, lo difícil que es a la gente conocer y a la gente público conocer el sistema, y por eso capaz eso genera un poco de miedo, que siempre el miedo obviamente paraliza. Y por otro lado, aparte de la tecnología, tenemos el tema del expediente administrativo, que es un tema viejo y considerado de menor cuantía dentro de la especialidad del estudio. De hecho, si uno busca material al respecto, creo que aparece un artículo del 75, del año 75 publicado por ahí, y no mucho más. Es lógico que si las nuevas tecnologías impactan en la gestión de gobierno, también tienen que impactar en el derecho administrativo. De hecho, hace más de 20 años se habla en el mundo, había nacido en Alemania la cuestión del derecho administrativo de las nuevas tecnologías, el derecho administrativo de la información. Sin embargo, en nuestro país, el análisis jurídico del gobierno electrónico es todavía un tema incipiente. A nivel federal, por ejemplo, la normativa es inadecuada, es dispersa. Los tribunales no registran casos de relevancia y la doctrina es un tema que todavía prácticamente no lo trata de manera específica. Ante este panorama desolador es que yo vengo a hablarles del expediente administrativo electrónico, y por eso esta charla quizás tenga un poco más de preguntas que de respuestas, pero intentaremos avanzar en lo posible. Se dice que el expediente es el procedimiento hecho papel, con un tinte místico, podríamos decir que es la encarnación del procedimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante el expediente administrativo? Max Weber, cuando estudiaba los tipos de ejercicio del poder, mencionaba la denominación de tipo legal con la administración burocrática, que es el que adopta básicamente el Estado moderno que conocemos. Este modelo se basa en varios principios, uno de los cuales es el principio administrativo de atenderse al expediente, o principio de documentación, que implica la esencialidad de la escritura como registro objetivo del actuar administrativo. Ahora, ¿por qué es tan importante materializar el procedimiento en un Estado de Derecho? Porque de ese modo precisamente se deja registro documentado del ejercicio de la función administrativa. Para el Estado, el expediente es un instrumento para el ejercicio del poder, para el ejercicio de sus prerrogativas, de sus competencias, que analiza su actividad y le permite obtener información para poder decidir. Por su parte, para el ciudadano, el expediente es garantía de legalidad y de objetividad en la formación de la voluntad administrativa, de modo que quede registro de cómo, por qué y para qué el Estado adopta una decisión. Dicho lo anterior, entonces podemos agregar la definición y decir que el expediente administrativo es un conjunto de documentos ordenados que reúne información coherente sobre un mismo asunto con el objeto de registrar la actividad administrativa. Para garantizar la eficacia y valor jurídico de este elemento, sugieren una serie de requisitos. Por ejemplo, debe ser completo, es decir, debe contener todos los documentos relevantes relativos a la cuestión tratada en el expediente. Debe ser también inalterable, de modo que no se pueda modificar voluntariamente su contenido. El expediente, además de estar disponible y ser accesible por los interesados, dentro de lo que la legalidad autorice. Y en cuanto a su conservación, el expediente debe perdurar en el tiempo, de modo sobre todo de lograr el control posterior de la actividad administrativa. Fíjense que hasta ahora, cuando hablaba de conceptos, de elementos, de requisitos del expediente, no distinguían el expediente papel y el expediente digital, un poco en línea de lo que hablaba el doctor Javier Asturi. Y ocurre que entre ambas especies no hay diferencias sustanciales, ni de concepto, ni de estructura, ni de funciones. Lo que difiere básicamente es el soporte y los medios tecnológicos para su manipulación. Pero esta no es una diferencia menor. O sea que el soporte digital, además de mejorar el procedimiento, permite solucionar algunos problemas que vienen aparejados del formato papel. Problemas que, por ejemplo, son la burocratización, la falta de celeridad y las desventajas propias del papel que todos conocemos, porque trabajamos en la administración pública, los que no. Conocer el deterioro, la acumulación ilimitada de papeles, la necesidad de espacio físico, archivos, la dificultad de recuperación de la información cuando la necesitamos, el extravío sin rastros, y el costo económico y ecológico del papel. Calculan por ahí que un árbol equivale a 12 arreglos.
Entonces, ¿qué es el expediente electrónico? Que es un poco el tema para el cual me he convocado. Entonces, si expediente es el procedimiento hecho papel, el expediente electrónico sería el procedimiento hecho bits. En definitiva, en la informatización del procedimiento. Jurídicamente, el expediente electrónico es en sí mismo un documento digital, compuesto a su vez de una serie ordenada de documentos digitales que corresponden a un asunto determinado y cuya gestión es informática. Ahora bien, el desafío para el derecho administrativo en este punto es reconocerle la misma validez y eficacia jurídica al expediente papel y darle la misma confiabilidad a los operadores. Para lograr este objetivo podemos partir del principio de equivalente funcional, que ya lo han referido en esta mesa, también conocido como principio de no discriminación del medio digital, que nació en el ámbito del comercio electrónico, pero que es plenamente aplicable al ámbito del derecho público. Y este principio reconoce o establece que se debe reconocer el medio físico y al digital la misma validez jurídica y el mismo valor probatorio, para lo cual debemos prever una regulación jurídica adecuada que permita esta equiparación. El expediente electrónico trae bastantes ventajas respecto del expediente papel, además de ser más eficiente y concretar la despapelización de la que nos hablaba el estudio, obviamente permite aplicaciones más complejas, como por ejemplo acceder al expediente a 24 horas del día, los 365 días del año y sin límites físicos. O sea, uno podría, si quisiera, y si el sistema permitiese acceder de cualquier punto del planeta. Posibilita también lo que es llamado el hiperexpediente administrativo, que sería permitir enlaces con otros expedientes y otros documentos, y esto traería, por ejemplo, como ventaja que no debería requerírsele al particular documentación con la que la administración ya cuenta. Ahora bien, no todo es color de rosa en la mente digital, como ya han escuchado, y como dos caras de una moneda, aparte de las ventajas, tenemos como siempre algunos problemas interrogantes a los que el derecho administrativo debe intentar paliar. Muchos problemas, a medio título de ejemplo, podrían ser, por ejemplo, la necesidad de redefinir algunas ideas del mundo papel, conceptos como escrito, documento, firma, que obviamente deben ser reanalizadas a la luz de las nuevas tecnologías. Un tema importante es cómo lograr la identificación de las personas en el ciberproceso, es decir, esta es la cuestión de la autenticación. Otro problema a tener presente es el de la seguridad, es decir, cómo acreditar la integridad y la veracidad del expediente de la información contenida en un procedimiento electrónico. En este punto, el expediente digital no es menos seguro que el expediente de papel. Esto, probablemente, a medida que lo conocemos y lo trabajamos, nos damos cuenta que es así y en nuestra vida diaria lo podemos corroborar con nuestro accionar y nuestro medir cotidiano con la tecnología. Se dice incluso que el ámbito digital es más seguro que el mundo papel. Todos los documentos en realidad pueden ser falsificados o adulterados, sean papel o digital. Pero lo cierto es que el mundo digital puede ser un poco más complejo, si se llega a poder hacer, posiblemente quede el registro de quién y cuándo lo manipuló o la tocó. O sea, eso nos da un tema de seguridad. En cuanto al trámite propio del expediente, podemos decir que algunos temas son la necesidad de definir lo que sería, a los efectos del expediente electrónico, la mesa de entrada digital, electrónica, es decir, el modo de recibir y expedir documentación y escritos y determinar la fecha y hora de la recepción de los escritos. También hay que regular la cuestión del domicilio electrónico, la notificación electrónica, estableciéndose de qué manera se debe realizar para que sea válida. Otro problema es el de la prueba, o sea, tanto la prueba del expediente electrónico en sede administrativa o en sede judicial, como la prueba que se desarrolla dentro del procedimiento electrónico. Realmente es muy diferente a la que tenemos en el expediente de papel. Y por último, el tema del archivo, cómo garantizar la conservación del archivo, su recuperación y reproducción dentro de 10 o 20 años. El problema de la obsolescencia de sistemas y procesos. Recuerden cómo almacenamos información hace 10 o 15 años, no disquetes de 3,5 y demás. Cómo ha cambiado eso y cómo son cuestiones que se deben prever a efecto de poder contar con esta información a futuro. Esta es una lista entonces de meros ejemplos de una serie de problemas que deben ser atendidos por el derecho administrativo. Muchos de estos problemas, como también se dijo, pueden ser resueltos por aplicación de principios generales o por analogía con la solución dada para el mundo físico. Pero sin embargo creo que es necesaria una regulación adecuada que brinde seguridad y confianza a los operadores, tanto a los funcionarios como a
Muy brevemente, como para concluir, vamos a repasar el estado del arte, que es básicamente lo que ocurre en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires, tomados estos dos como modelos diferenciables de implementación. En primer término, veamos lo que tenemos a nivel nacional. Desde 2001 se aprobaron por ley y por decreto diversos planes, programas, proyectos, que no son más que cartas de intención de buen gobierno y de gobierno electrónico. Desde el Plan Nacional de Modernización del Estado de 2001, pasando por la Agenda Digital Argentina de 2009 más reciente, se fijó como meta la informatización del procedimiento y el expediente electrónico. A este primer bloque normativo, que se llama así, podríamos denominarlo programático, mercado técnico, y no marketinero. ¿Por qué? Porque sirve sobre todo para que los funcionarios hagan su presentación y para que nosotros podamos hablar horas en congreso y escribir distintas acerca de su interpretación. Pero lo cierto es que poco suman a la implementación concreta de lo que estamos hablando. Tenemos un segundo bloque normativo indispensable, aunque por lo visto los efectos prácticos insuficientes a los fines también de la implementación. Me refiero a dos normas de las que también Carlos habló, el decreto 2023 de 2001 y la ley de firma digital. Ambas, una acotada a lo que es contrataciones públicas, la otra más de rango más general, prevé la habilitación normativa para que el Estado utilice el formato digital, ya sea a nivel interno dentro de la administración, como en su relación con los ciudadanos. Por ende, podemos decir que a partir de 2001, con el decreto 2023 y la ley de forma digital, se ha otorgado carta de nacimiento legal al expediente electrónico. Sin embargo, nos faltaría un tercer bloque normativo de tipo reglamentario que concrete el uso en la administración del expediente electrónico. Sin perjuicio de esta crítica general que acabo de hacer, obviamente nos les obliga a mencionar que hay algunos avances parciales, como por ejemplo, se nombró aquí el tema de algunos trámites que se pueden efectuar ante la FIP. Y esto demuestra que cuando hay interés y que algo sea eficiente, en este caso recaudar, se puede avanzar. También hay proyectos en materia de compras públicas, después de algunas idas y venidas, se ha anunciado ahí a nivel de gobierno que a fin de año habría algún anuncio en concreto en cuanto a aplicación, pero lo cierto es que al día de hoy tenemos la Ciudad de Buenos Aires, por el contrario, que parece haber encargado el tema de otra manera. El doctor Crucilla Memira no me deja mentir, pero yo creo que lo han hecho con un claro lineamiento político, con un plan general basado en normativa de rango legal, con un desarrollo progresivo de normas reglamentarias y de implementación. En 2009 la ley 3304, que es el plan de modernización de la administración, tenía como uno de sus objetivos digitalizar el procedimiento administrativo. En este contexto se dictó el decreto 196 de 2011, que implementó formalmente el expediente electrónico y se avanzó progresivamente, como lo contaba el doctor Aberasturi, en una serie de aplicaciones concretas y se va incorporando progresivamente distintos tipos de procedimientos al sistema electrónico. En cuestión de adquisiciones públicas también se habló acá, hay un avance bastante importante, concreto, con un plan que se nota que es concienzudo y detallado, que tiende a implementar progresivamente y que supongo que acá un año, como decía, o menos, tendríamos todas las contrataciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires incorporadas al sistema electrónico. Entonces, para terminar, me interesaría enfatizar que para la administración la tecnología es solamente un medio. Los fines que la sociedad le asigna al gobierno siguen siendo los mismos desde Santo Tomás y Aristóteles. Sin embargo, los medios siempre determinan el logro o no de los fines. Como dijimos, en el expediente de papel y digital, entre ellos no hay diferencias sustanciales. Lo que difiere básicamente es el soporte y el trámite. Llevando esto a los elementos del acto administrativo que todos conocemos, podríamos decir que el impacto de la tecnología sea básicamente la forma y el procedimiento. Pero el modo de funcionamiento que puede aparejar las nuevas tecnologías representa un cambio tan decisivo que conmueve la idea misma de administración que hoy tenemos. Las circunstancias históricas y las condiciones de la técnica hacen que parezca mentira que al día de la fecha todavía no tengamos un avance un poco más importante de la materia. Por eso quiero hacer en esta ocasión un llamado de atención importante a la doctrina administrativa para que tome la iniciativa y piense en la arquitectura jurídica de la nueva gestión de gobierno que se viene con las nuevas tecnologías. Un trabajo serio en resolver estas cuestiones, obviamente no va a haber un desarrollo importante de la No se trata de informatizar la burocracia ni de la eficiencia, sino de aprovechar la oportunidad de repensar la administración y así tener un mejor Estado al servicio de los ciudadanos.
Gracias.